Me dicen, yo sé muchas cosas ocultas. Le digo, pero fíjate que dice la Biblia, el Tanaj, la Torah, que tienes la Torah ahí escrita y ni siquiera guardas el Shabbat. Aquí se refiere a eso. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros. Está revelada la Torah. Él la dio en el Sinai, que es el Shabbat, cómo guardar las fiestas, de Levítico 23, la alimentación kosher, limpia, no comemos cerdo, no comemos conejo, etcétera, Levítico 11, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Brit Hadashah, es decir, las palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, si las reveladas no las cumples, ¿cómo quieres saber cosas ocultas que ni siquiera sabes cómo se maneja eso? Y vas a acabar destruido. Los brujos y las brujas, los hechiceros y los santeros, cuando no dejan toda esa brujería y mal del diablo, todos acaban en las garras de Hasatán. Acaban muy mal, con enfermedades terriblemente graves. Yo diría cosas que uno como humano diría uno, ¿qué es esto? Pero yo como médico les puedo platicar que mucha gente acaba agusanada en vida. O sea, tienen gusanos en sus cuerpos en vida, en vida. En alguna ocasión yo atendí a una hechicera como médico y me decía, es que yo siento algo en mi nariz, siento algo en mi nariz. Entonces, al observar con el aparato, con el otoscopio, así se llama un aparato especial para revisar, el rinoscopio, para ver la nariz, vi que algo se movía. Entonces, rápido retiré el rinoscopio, dije, seguramente son gusanos. Y sí, empezaron a salir, escuchen bien, cientos de gusanos. Cientos de gusanos. El Eterno no se equivoca, Él es precioso. Él dice, cama de gusanos será por la eternidad. O sea, les permite vivir desde aquí, desde la tierra, lo que son gusanos en su carne. Y eso es su cama. ¿Quién recuerda esas citas? No vamos a ver. Ok, entonces la idea es que está en la Biblia, está en el Tanaj. Entonces, en otra ocasión, bueno, y sobre eso, yo tuve que poner unas hojas de albácar, no sé si lo conozcan, albácar, para que fueran saliendo más gusanos. Y salieron más, y eran miles de gusanos que se habían albergado en los senos paranasales, que son unos huecos que tenemos aquí en el frontal, en el maxilar. Tú has oído hablar de una enfermedad que se llama sinusitis, es cuando se infectan los senos paranasales, que son huecos que tenemos en los huesos y que producen moco. Perdón que hable todo esto, pero es importante. Todos producimos 1 litro de moco diario, todos, 1 litro de moco diario, imagínate. Pero si eso se llega a pudrir, como en este caso por maldición, como era una hechicera y lanzaba maldiciones a todo mundo, acabó con esa maldición ella misma. Esto es increíble, hermanos, ver la Biblia y ver a una persona físicamente, en vivo, pues, ni siquiera en una película, en un reportaje, ver cómo está agusanada, es algo increíble. O en otra ocasión me llevaron una mujer que desechaba gusanos de la matriz y salían por la vagina. Perdón, tengo que contar esto, no te asustes, no seamos religiosos. Es increíble. Y la persona también era hechicera, era bruja. O sea que he visto, si no de todo, muchas cosas. Y entonces, si lo revelado que dice aquí, la Torah la tenemos y no la cumplimos, ¿para qué queremos saber lo oculto? He platicado con muchos que practican Cábala y ellos no saben, porque me dicen, no, usted habla así porque usted es ignorante de la Cábala. No, yo sí sé qué es la Cábala, pero no la enseño, ni la practico. No sé si me doy a entender. Hay que saber varias cosas. Entonces, a ver, ¿qué significan las 12 sefirot de abajo, etcétera, etcétera, etcétera? Pero eso no lo voy a enseñar, voy a enseñar Torah, porque todo eso es basura, el sebel en hebreo. Entonces, a ver, la idea es que si lo revelado no se cumple, ¿para qué se quiere saber lo oculto? Pero todo es por orgullo. Por eso se ponen el gran cabalista. ¿Quién ha oído de eso? El gran cabalista. Y el fulano de tal escribió un libro y es el gran cabalista. Y ya él con el gran quieren ser reconocidos. Y dice Yahshua HaMashiach que si alguien quiere ser reconocido, lo importante es que seamos reconocidos ante el Padre Eterno. Porque si no, entonces ya tenemos aquí nuestra paga. Si alguien quiere aplausos, ser reconocido aquí en la tierra, aquí ya tiene su paga. Entonces, hay cosas ocultas que no nos tocan a nosotros investigar ni hacer, porque la gente acaba mishuga, acaba loca. Ahora,
Algo que es oculto pero que está revelado es el capítulo 1 de Juan. Por favor, vamos a Juan y analizando este evangelio para que se entienda por amor a los nuevos. Es la besora, las nuevas buenas de salvación de Juan. En Juan, el capítulo 1 de Juan es por excelencia cosas ocultas, ocultísimas, reveladas a la luz de la palabra de Yahshua. Es decir, algo tan simple. Y esto es lo que mucha gente no acaba de entender. Es algo que está aquí revelado y fue oculto y está revelado, y dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra, aunque dice verbo en algunas versiones, la palabra era Elohim. Yahshua es Elohim. Tan solo con el verso 1 es algo que estaba oculto y que está revelado. Por eso Rav Shaul muchas veces dijo: les voy a revelar un misterio. Después decía: voy a hablar de este otro misterio. Después decía: ahora voy a hablar de otro misterio. De hecho, el arrebato en Natsal de 1 de Tesalonicenses 4, verso 16 al 18, era algo oculto que no había sido revelado. He aquí os digo un misterio. Y eso está también en 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Era un misterio. O sea, las cosas misteriosas, las cosas ocultas son reveladas. Pero si alguien no entiende el verso 1 de Juan, ¿cómo pretende aprender cosas ocultas? ¿Para qué si no entiende algo que era oculto y que está siendo revelado por Yohanan, por inspiración del Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach? Dice el verso 2: este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él, Yahshua HaMashiach, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si tú sigues leyendo todo el capítulo 1, que ya está ministrado en el canal de YouTube Shalom 132 en audio nada más, y en la página gozoypaz.mx en audio, todo el capítulo 1 de Juan, de Yohanan, era algo oculto, ocultísimo. Nadie lo sabía. Hasta ese momento Yohanan abre la boca porque el Eterno así se lo ordena, y fue un buen shaliach, un buen apóstol, tanto que fue el discípulo amado, aquel que se recostó en el pecho de Yahshua, tuvo ese privilegio. Entonces todo el capítulo 1 es algo oculto. Ahora, voy a explicar, voy a seguir hablando un poquito más, y entonces tú ya estás entendiendo claramente que el capítulo 1 era un misterio, era algo oculto y es revelado. La Torah era oculta, sin embargo ya se guardaba el Shabbat desde Adán. Ya vimos cómo los hijos de Israel guardaban el Shabbat antes de que la Torah fuera dada. Y el misterio, hay tantos misterios, después si quieren los vamos a platicar uno por uno, pero el principal misterio, el del Natsal. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Bendito es el Abacados. No necesitamos cábala, hermanos. Ahora, quiero pasar a esto. Así como los padres traen al mundo a los hijos, y los hijos no pueden traer al mundo a los padres. A ver, voy a repetir esto porque es importante. Así como los padres, los papás, un hombre o una mujer, traen al mundo a los hijos, y los hijos no pueden traer al mundo a los padres, así y aún más es Elohim. Trata que un hijo traiga a su padre al mundo, eso es imposible. Pero dice el Tanaj que para Elohim no hay nada imposible. No sé si me di a entender. Los papás traen a luz a los hijos, al mundo, la mamá. Ok, pero se necesita la semilla del papá. Los hijos no pueden traer al mundo a los padres, así y aún más es Elohim, porque que un hijo traiga a luz a su propio papá, eso es imposible de los imposibles, pero lo imposible de los imposibles lo resuelve el todopoderoso Yahweh Sebaot. ¿Quién entendió? Ahora, vamos a partir de ahí porque si no, no vamos a entender otra cosa. Y yo sé que todos aquí son inteligentes.
Recuerden, no hay inteligentes ni tontos, hay atentos y desatentos. El que atiende, entiende, y el que entiende, a ese se le dice inteligente. ¿De acuerdo? Que hay coeficientes intelectuales es otra cosa, pero todos aquí somos inteligentes y somos sabios, allá y acá. ¿Por qué? Porque tememos a Yahweh. Proverbios 1:7. ¿De acuerdo? Ahora, los hijos traen al mundo a sus hijos, o sea, los hijos de los hijos traen al mundo a sus hijos y procrean y seguirán procreando. Y yo te deseo mucha bendición y deseo que pases vivo al milenio. Tú que tienes tus hijitos, seguramente va a ser así, para que sigas procreando en el milenio. Y si ya tienes 4 hijos, espérate, porque todavía te faltan otros 100 hijos para el milenio. Aleluya. A ver, los hijos traen al mundo a sus hijos y procrean, tal como yo dije que los padres de ellos lo hicieron. Es decir, es una cadena. Tú dirás, bueno, ¿qué hay de eso? ¿Qué tiene que ver con lo oculto y lo revelado? Permítame avanzar un poco más. Las obras de Yahweh, del Todopoderoso, no son tus obras, no son mis obras, pero tus obras y mis obras son como las de Elohim. Si quieren, anoten estas ideas y ahorita se los explico. A ver, los hijos traen al mundo a sus hijos. Pero para empezar, ¿ya notaron lo de que los padres traen al mundo a los hijos? ¿Y que los hijos no pueden traer al mundo a los padres? ¿Y que así y aún más es Elohim? Porque eso es imposible, de los imposibles, pero para el Eterno todo eso es posible. O sea, me refiero, puse ese ejemplo porque no tiene comparación, hermanos, el poder de Elohim, pero es infinito, es infinito. Entonces, a ver, las obras de Elohim no son tus obras, ni mis obras, pero tus obras y mis obras son como las de Elohim. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Tú que enamoraste a tu novia y que te casaste bien, etcétera, y que tienes tus hijitos ahora, el Eterno te utilizó para hacer sus obras, Él, a través tuyo. Son tus obras, o sea, las obras de Elohim no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. El Eterno permite que un hombre y una mujer, lo demás es aberración, se unan y puedan procrear. Ahora, yo me he puesto a pensar esto. Permítanme un poco de locura. Padre, tú me has permitido estar dentro del reino y hacer cosas para el reino, como procrear hijas. Ahora, no nada más es eso, no acaba ahí la cosa, sino, ojo, atención, expander el reino. Eso le agrada al Eterno. La gente tiene sus hijos y los educa mal. Tiene sus hijos y permite que digan groserías, leperadas, malas palabras, que sean berrinchudos y groseros y que peguen y que roben después y que hasta que maten después. ¿Eso expande el reino de Elohim? No, expande el reino de Hasatán. Y a eso no se le reprenda. Entonces, a lo que quiero llegar con lo revelado y lo oculto es esto. A ver, vamos a ir, permítame avanzar un poco más. Nosotros acrecentamos, gracias a Yahshua, el reino, pero no acrecentamos al Creador, porque el Creador es el Todopoderoso. Acrecentamos su reino porque Él lo permite, porque Él nos invitó a ser parte de la obra. Pero acrecentamos el reino del Creador, pero no acrecentamos al Creador. Entonces tú reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta en favor del Todopoderoso y en su reino. Si tú te mantienes en su reino, entonces tú reivindicas que Él es el Todopoderoso. La mayoría de las personas en el mundo, hermanos, desgraciadamente, para tristeza lo digo, no están acrecentando el reino de Elohim, de Yahshua, sino el reino de Hasatán. Y por eso nosotros nos vamos sintiendo
como solos, pero no estamos solos. Tenemos que estar contentos siempre. Porque la mayoría de la gente no quiere Torah, quiere seguir mandamientos de hombres, guardando el domingo, guardando fiestas paganas como la Navidad, Halloween, Día de Muertos, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros nos sintiéramos solos, pero no, hermanos. Si tú eres Kadosh, si tú eres santo, tú eres una, permítanme decirlo, no se vería bien pieza, pero eres una persona especial porque el Eterno te llamó, te apartó para acrecentar su reino, pero no al Creador. Nosotros acrecentamos el reino y eso está aquí en la Biblia. Ahora, si tú te mantienes alerta, entonces reivindicas el poder del Todopoderoso. Pero de todas maneras, Él es el Todopoderoso. Entonces, a ver, al aceptar tú y yo ese poder, aprendes a recordar lo que eres. La gente en esta tierra vive, perdóneme la expresión, como animalitos. Nace, crece, se reproduce y muere. Eso nos lo enseñaron en biología, si recuerdas, en la primaria. Nace, crece, reproduce y muere. Los verdaderos hijos del Eterno nacemos, crecemos, nos reproducimos, expandemos el reino de Yahweh y morimos. Eso fue Abraham, hizo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el rey David, Salomón, a pesar de que él tuvo sus errores, el Eterno lo perdonó y sus pecados, etcétera. El profeta Eliyahu, etcétera. O sea, el profeta Samuel. Entonces, a ver, nacemos, crecemos, nos reproducimos, expandemos el reino de Yahweh y morimos, o bien nos arrebatará. Bendito es el nombre del Eterno. Y la mayoría de la gente no. Nace, crece, reproduce y muere. ¿Qué deja? ¿Qué legado deja? Unos millones en el banco que se van a pudrir. Unas casas que al rato se las va a estar peleando todo el mundo. Pero lo importante es acrecentar el reino del Todopoderoso. Yo te invito de parte de Yahweh, de parte de su Ruach HaKodesh, a que seas parte de este equipo de acrecentar el reino. Ahora, vuelvo a repetir que si tú aceptas el poder, ese poder, o sea, tú aceptas, sí, Él es el Todopoderoso, Yahweh es el Todopoderoso. Entonces tú aprendes a reconocer lo que eres, quién eres. Eso tómalo en cuenta. ¿Cuántos que se digan mesiánicos nacen, crecen, se reproducen y morirán? Pero no expandieron el reino de Elohim. No le enseñaron a alguien más el nombre correcto del Todopoderoso, Yahweh, Yahshua. No le enseñaron las fiestas, no le enseñaron a guardar un Shabbat. Su vida fue inútil, fútil, en otro término, o sea, inútil. Ahora, todos tenemos creaciones porque nos hizo a su imagen y semejanza. De lo que Él ha creado, recreamos. Yo siempre puse el ejemplo de esta lámpara. Esta lámpara, el material está desde el primer día de la creación. Es decir, desde la creación. Entonces, a ver, este material solamente necesitó gente que lo modelara y quedara una lámpara. Pero todo esto ya existía. Hay unos temas que le titulé la ciencia y la Biblia y la ciencia, la mente. Todos esos temas vuélvanos a estudiar. Entonces, a ver, tus creaciones y mis creaciones son nuestras, sí, pero le pertenecen al Todopoderoso, así como nosotros le pertenecemos al Todopoderoso. O sea, mis creaciones, vamos a hablar de tus creaciones, lo que has creado. ¿Has creado una jalel para cantar? ¿Has creado esto? O sea, el hecho de que el Eterno solamente es el creador, pero me refiero a recrear de lo creado. Porque las ideas a todos nos vienen del Todopoderoso, inclusive a los goyim, de cómo sembrar, cómo hacer una cirugía. Todo eso viene del Todopoderoso. Entonces, tus creaciones le corresponden estar, sí, en el lugar correcto, o sea, hacerlas para expandir el reino, te corresponden a ti, así como tú, estoy hablando de los Kadoshim, así como tú le perteneces a Yahweh. Porque si no, entonces no estarías reivindicando el reino del Todopoderoso. La persona que nace, crece, reproduce y muere, no está reivindicando el reino de Elohim. O es inútil o está reivindicando el reino de Hasatán. Atención. Los hijos son parte de sus padres, porque tienen nuestros genes.
A veces, inclusive aunque no se haya conocido un hijo con el papá, hace los mismos gestos, las mismas muecas, los mismos, no sé, los mismos gestos, no sé si se traduce correcto. Entonces, y nunca ha visto al papá. ¿Cómo es eso? Se transmitió a través de los genes. Entonces, los hijos son parte de sus padres. Yo soy parte de mi papá y de mi mamá. Entonces, nosotros somos de Elohim, pero pertenecemos, o sea, somos parte de Elohim y pertenecemos a Yahweh, pero no somos Elohim, porque eso es lo que quiere enseñar la nueva era, y por eso todo esto de lo último que he estado platicando, y a dónde va el pacto global en general, creer que todo mundo es Dios, por ahí va también. Ahora, entonces tú tienes células que no son las células de tus padres, pero sí tienes los genes de tus padres. Entonces tú tienes parte de tus padres. Ahora, ¿qué pasa entonces si un papá fue malo, hechicero, brujo, masón, francmasón, etcétera? Aunque tengas las células, hay que romper las maldiciones para que eso quede solamente en lo físico y no te altere en el alma. Vamos, en tu espíritu, para que se entienda, o sea, no te altere en el alma. ¿Me estoy dando a entender? Tu papá era de pelo chino y tú eras de lo chino, o sea, los rizos. Ok, eso ni hablar, son los genes. Y si fue una buena persona y fue un kadosh, qué bien. Pero si no, entonces por eso se les invita a todos a romper maldiciones. Estaba el monte Gerizim y el monte Ebal, eso ya lo hemos ministrado en las Parashot, en los 5 libros de Moshe, y ahí tenían que renunciar, romper maldiciones porque iban a entrar a la tierra prometida. ¿Y nosotros hacia dónde vamos? ¿A la tierra qué? Prometida. Por eso a todos los miembros de Gozo y Paz, local y mundial, se les dice: ¿quieres ser parte de esta congregación? Bienvenido, vamos a romper maldiciones, como si pasaras entre esos dos montes. No es invento mío, porque dicen: ¿de dónde sacó el doctor Palacios que todos tienen que hacer liberación? De la Biblia. Además, como no se lee la Biblia, entonces por eso se critica sin saber. Pero bueno, entonces tú eres parte de tus padres. Ahora, por eso tú rompiste maldiciones. El color de tus ojos lo heredaste de tus padres, de tu papá, de tu mamá. Si tienes las pestañas hacia abajo o si las tienes chinas, todo somos parte de los padres. Y a veces se abuelea más, o sea, a veces se heredan más cosas de los abuelos. Y ahí se cumplen las leyes de Mendel. Perdón que diga esto, no tiene nada que ver con que haya sido un fraile. Pero la idea es que el Eterno da sabiduría a todo el mundo y depende cómo se use. Pero generalmente, ¿quién oyó hablar de las leyes de Mendel? ¿Nadie? Ok, entonces búsquenlo mañana en internet, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿allá? Sí. Perfecto. No me equivoco. Ahora, el amor se expande, lógico, hacia afuera, no se puede expandir hacia adentro, porque entonces estallaríamos. Así como nuestro cuerpo, si la persona come de más, se va a expandir hacia afuera, en lo físico, no me estoy burlando, no se va a expandir hacia adentro, no, la grasa va a ir hacia afuera. Lo mismo es en lo espiritual y aún más, porque si no, entonces no pudiera ser contenido ni la grasa en lo físico, ni el amor en lo espiritual. La sabiduría, la Jochma que hemos hablado, la sabiduría del Todopoderoso. Entonces, a ver, el amor de Yahshua para los santos, los que cumplimos la Torah, nunca deja de fluir. ¿Por qué? Porque es ilimitado, porque es infinito. Ahora, atención, la eternidad es tuya si la quieres. La eternidad es tuya si la quieres, porque Yahshua te creó eterno. Pero una cosa es pasar la vida eterna con Yahshua y otra cosa es pasar la eternidad en el mismo infierno. Pero la eternidad es tuya en Yahshua si la quieres, tómala. Yo te aconsejo que la tomes, arrepintiéndote de tus pecados y haciendo lo que el eterno Yahshua Mashiach manda en la Biblia, lo que Dios dice en la Biblia por amor a los nuevos. Ahora, mucha atención, escuchen bien, hermanos. He hablado mucho sobre el ego, sobre el orgullo, porque eso obstaculiza cantidad de cosas. El ego lo aprendieron
Adán y Eva. O sea, salió su ego ahí cuando el diablo a través de la serpiente les dijo: conoceréis el bien y el mal, seréis como Dios y seréis inmortal. 3 mentiras, no 3 verdades, sino 3 mentiras. Entonces el ego es competitivo, va jugando competencia. En lugar de el ego de ser amoroso, el ego es exige derechos. Y quiero llegar a algo clave para que se pueda entender el tema de lo revelado y lo oculto. A ver, el ego siempre va a ser competitivo, no es como el amor. El amor verdadero lo tenemos en 1 Corintios capítulo 13, la definición más hermosa del amor. El amor no es jactancioso, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan esa definición hermosa de Rav Shaul, de Pablo? Entonces el ego siempre va a ser competitivo, porque el que da amor no pide nada. Es un amor, por así decirlo, ágape, total. Pero el ego, el que tiene orgullo, exige derechos. Y exige derechos recíprocos y aún más. ¿Por qué? Porque es egoísta y entonces siempre está dispuesta esa persona a hacer tratos. Si no, no hace tratos de nada. O no entra con nadie a hacer siquiera una conversación. Para ganar hay que dar, no regatear. Repito, para ganar hay que dar, no regatear. ¿Cómo puedo conocer si una persona tiene ego o no? Muchas veces yo salía con amigos, después de alguna cirugía salíamos caminando y pasábamos por algún mercado, alguna cosa, y entonces este amigo me decía: ¿me permites, doctor? Quiero comprar unos limones, etcétera. Y de inmediato a regatear. ¿Cuánto cuesta esto? 5 pesos. Oye, no seas malo, déjamelo en 4. El regatear es como leer el lenguaje corporal. O sea, el regatear es... A ver, vamos a ver, una pregunta. ¿Qué es regatear? Es esto: poner límites en lo que se da. Y Yahshua no hace eso. Yahshua nos da su amor ilimitado. Yahshua no nos regatea su amor. Y tú sí le regateas cuando exaltas o dices que exaltas al Eterno. Y ahí va, no la primer pedrada, la primer directa para los que no exaltan bien. Entonces, el regatear es poner límites a lo que se da. Y eso no es la voluntad del Todopoderoso. Generalmente las personas que regatean son egoístas, tienen ego, lo acabo de decir. Y regatean a la gente más humilde, más pobre. Pueden traer un carro último modelo y un abrigo de pieles, etcétera, y ser muy caro todo eso. Y están regateando limones en el mercado las señoras de sociedad. Me ha tocado ver eso muchas veces. Entonces, a ver, ¿qué es regatear? Es poner límites en lo que se da. ¿Qué es regatear? ¿Eso será la voluntad de Elohim? No, no lo hagas nunca. Y serás bendecido. Cuando veas a una persona que está vendiendo cebollas, nopales aquí en México, cilantro, no sé, ¿verdad? Zanahorias, papas, no regates nada. Lógico, tú sabes los precios justos, fuera de Shabbat platicaremos de eso, pero no regates, porque esa gente es la más pobre. Y el Eterno se fija en todo y dice que si afligimos al pobre, seremos afligidos. Y si bendecimos a los pobres, seremos, lo voy a agregar así, pero no estoy agregándole a la Biblia, súper bendecidos, muy bendecidos. Y el que presta al pobre es muy bendecido también. Entonces, no regatear. Y recuerden, hago un paréntesis aquí, cuando se presta dinero entre los creyentes, no se cobra intereses. Eso dice la Biblia, eso dice la Torah. Entonces, a ver, pero no quiero salirme del tema. A ver, entonces, si tú pones límites a lo que das, eso es regatear y eso no es la voluntad de Elohim. Jamás extenderás el reino del Padre Todopoderoso. Sin embargo, los hijos de las tinieblas, ellos no regatean para su Dios Hasatán. Yahshua Mashiach les reprenda. Ellos dan todo. Ellos dan hasta la camiseta, como dice, la vida misma, con tal de que su Dios sea exaltado. Los verdaderos mesiánicos, y lo vas a ver en esas próximas fiestas
de las vírgenes, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Juquila, que San Juan de los Lagos, que la gente da todo. Nosotros, no te estoy pidiendo dinero, por cierto, hago la aclaración. No, me refiero al venir, limpiar el altar, limpiar aquí, ir allá, servir en la comunidad, ser transparentes en todo, etcétera. Entonces, la gente que regatea, esa gente, hermanos, nunca conocerá lo oculto. ¿Cómo maneja Yahweh las cosas? Lo oculto del oculto le pertenece y las reveladas son para nosotros. Pero en Jeremías 33:3 leímos: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. ¿Está? Lo acabamos de leer. Y Juan, el capítulo 1 de Yohanan, todo era oculto y fue revelado. Por eso la gente no le entiende. Dice, no puede ser Dios él. Yahshua no puede ser el mismo Elohim, no, tiene que ser otra persona. No entiende eso. Si no entiende eso, ¿qué va a entender otra cosa? Por eso acaban negando al Mashiach Yahshua y acaban negando todo, o sea, perdiendo su salvación, si es que la tuvieron. Pero la situación no acaba ahí. Miren, si tú disponer lo mismo que Elohim es crear como Él. Tú dispongamos de las cosas de Elohim y entonces es como crear, que es recrear más bien. Te pongo un ejemplo práctico. El Eterno no puso límites a su amor por ti ni por mí. Él pagó con precio de sangre. Bendito es su nombre. Eso no tiene límite. ¿De acuerdo? Ahora, porque ningún sacrificio puede hacer lo que ya hizo Yahshua. Ninguno. Eso dice el Tanaj y lo creemos. Esto está en Hebreos. En Hebreos 10, por cierto. Entonces, a ver, el Elohim no ha limitado sus regalos. De ningún modo. Él te da regalos y regalos. Hoy comiste y bebiste, etcétera. Dormiste, ayer, anteayer también comiste, bebiste. El año pasado comiste y bebiste. El año antepasado comiste y bebiste. Y yo igual. Él da sus regalos, pero no regatea. Y el hombre, el que se dice hijo del Eterno, ese sí que regatea. Y ese pone límites a todo. No puedo. Nada más de esta hora a esta hora. No puedo más. Esto, no, aquí, allá, chiquito, poquito. No hace nada. Y su vida se vuelve inútil. ¿Cuándo vas a ver lo oculto? Nunca le será revelado. Y vendrá una venda y entonces cega la persona y la persona se reprueba toda. Atención a lo que voy a ministrar. Miren. Los regalos que damos al reino deben ser como los regalos que Elohim nos hace. Tu tiempo, tus capacidades, ¿por qué no? Hasta tus medios económicos para que la Torah sea conocida hasta el último rincón de la tierra. Ojo, atención, no te estoy pidiendo dinero, ni aquí ni allá, hermanos. Entonces, pero yo hago eso, que los regalos que yo doy al reino, para que el reino sea expandido, no al Creador, sino al reino, deben ser como los regalos que Elohim me ha dado, nos hace. Y entonces eso se multiplica. Se multiplica en lo físico, Kesef, se multiplica en bendiciones de todo tipo. Y entonces el Eterno dice, él o ella sí tiene derecho a saber ciertas cosas ocultas y entonces se lo revela. Es como lo que platicábamos, abre el cofre y entonces empieza a revelar cosas ocultas. Y entonces tú empiezas a ver cosas extraordinarias que no se pagan con dinero, no se pueden pagar con dinero. Hace un momentito decíamos, ver cómo fluyen los dones del Ruach HaKodesh entre los hermanos, que eso permanece ocultos a la gente que no conoce del Todopoderoso o a la gente que tiene miedo por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque regatea. Tampoco, no quiere orar. Un regateador, o sea, alguien que regatea, ora poquito. No se postra. No dice, ¿por qué me voy a postrar? En esta semana, permítame contarles una experiencia. Vine entre semana. Lo quiero contar no para vanagloria, para que tú aprendas a hacerlo. Yo tengo que ser ejemplo. Entonces vine, prendí incienso, tomé la vara, me puse de rodillas aquí en el altar. Eso fue en plena semana.
el jueves en la mañana, y a orar, a clamar, a gemir por tantas almas que están perdidas. Después di un paseo, que no fue paseo, más bien fue profetizar, otra vez sobre los portones. Fui a la oficina, volví a subir al altar, etcétera. Deleitarnos con eso, deleitar, y claro, seguir trabajando para seguir comiendo, ¿no? Pero la idea es deleitarnos en esas cosas. No le regateo el tiempo al Todopoderoso, al que me dio vida a través de mis padres y me dio la salvación por medio de su bendita sangre. No regateo. Esa es la clave para saber cosas ocultas, hermanos. Y la gente quiere aprender en un libro de cábala, que lo lleva más que a hechicería, aprender cosas ocultas, pero para presumir. Y eso no sirve de nada. Lo importante es que el Eterno, si va a sanar a alguien y te usa o me usa a mí, pero Él es el que hace los milagros, aleluya. Y si las personas no se sanan, es porque el Eterno ya tiene un plan perfectamente bien hecho, porque Él es el único perfecto para tener a los salvos en el cielo y a los perdidos llevarlos más rápido al infierno. Es un decir, pero Él es perfecto. Él no regateó nada. Dice en la Biblia que dio toda su sangre, y bendito sea el abacados. En el tema de Pesa, cuando vimos que el soldado romano le da el lanzazo entre la cuarta y quinta costilla, yo decía que por lógica como médico rompió el corazón, el pericardio, o sea, dio su propio corazón, y ya salió sangre y agua, porque ya no había sangre, por eso salió agua, líquido, ya no había sangre. Él no regateó nada, bendito es Él. Cuando entendemos qué clase de Dios, para que se entienda por amor a los nuevos, de Elohim tenemos, es un gozo todo el tiempo estar en su presencia, a pesar de pruebas, dificultades, problemas X, y de seguir trabajando para ganarnos el pan honradamente. Entonces, a ver, repito, los regalos que demos al reino deben ser como Elohim nos ha dado regalos a nosotros. Hay dos términos, la dicha y la eternidad son inseparables, porque si somos dichosos, o sea, felices en la Torah, porque dice la Biblia que no hay paz para el impío. Y una persona que tiene dicha es que está alegre, lo vimos hace 15 días. Y si está alegre, o sea, si tiene shinhat, tiene gozo, aná, entonces esa persona va a vivir por la eternidad. ¿Por qué es dichoso? Porque no hay paz para el impío y tampoco para los que están en el infierno, lógico, ya cosechando más almas. Entonces la idea es esta, esas dos palabras son inseparables, dicha y eternidad. Tú te gozas, se nota tu gozo acá, como exaltas al Eterno, entonces te va, porque uno se da cuenta si la persona está fingiendo, para que la vean como exaltar mucho, pero el lenguaje corporal habla todo, pero más habla el Ruach HaKodesh a través de sus benditos dones, y eso no se compra con dinero. El mago quiso comprar los dones de Pedro, o sea, del Ruach HaKodesh a través de Pedro, y le dijo Pedro que Efas, tu dinero perezca contigo, ¿está? Él quería saber lo oculto no se obtiene así, no se obtiene así. Lo oculto se obtiene no regateando. ¿Quieres dones de sanidad? Yo, cuando vienen las personas, porque en estos últimos días hemos tenido muchas visitas, yo tengo dones de sanidad, etcétera. ¿Cuánto tiempo, horas? Etcétera, etcétera. No, tú eres un regateador, ¿cómo vas a tener don de sanidad? El Eterno no da los dones de sanidad, ni de hacer milagros, ni de hacer cosas a aquel que regatea, porque lo va a querer para él y no va a querer expandir el reino. Está claro esto, ¿no, hermanos? ¿O no? Entonces, a ver, Elohim, por decir algo, se extiende, lógico, hacia afuera, no se puede extender hacia adentro, pero se extiende más allá de todo límite. Así debemos ser los hijos de Israel, y más allá del tiempo. Ahora, por eso somos colaboradores del reino, colaboradores de Yahshua para extender su reino eternamente y más allá de todo límite. Voy a decir una frase, no la noten ahorita, pónganme atención, escuchen bien esto, hermanos. La eternidad es el propósito de la creación.
Porque muchos me preguntan, sería por qué el Eterno creó? Es la eternidad, ese es el propósito de la creación. Ahora, si quieres, anótalo. La eternidad es el propósito de la creación. Bendito es Él. Él no regateó, porque Él es eterno. Y Él quiso que almas como nosotros fuéramos eternas también. Aunque Él hacia el pasado sin límite y hacia el futuro sin límite. Y nosotros tuvimos que estar en la mente de Elohim. Entonces la eternidad es el propósito de la creación. Repitan eso, por favor, me gusta. Entonces, a ver, ¿el Eterno regateó o no regateó con nosotros? No regateó nada, porque Él es eterno. La eternidad es el propósito de la creación. Tú y yo somos creación, todos allá, acá, somos creación del Todopoderoso. Eso indica que el Eterno es precioso. Permítame decir algo, pero lógico, yo adoro al Todopoderoso. Él no regatea nada, ni la eternidad, la cual a Él solamente le correspondía o le corresponde, pero nos quiso ser partícipes de la eternidad. Eso solamente alguien hermoso lo puede hacer, que tiene un amor sin límites. ¿Quién entendió estos conceptos? Seguro. Después va a estar el tema y revísenlo 10 veces, porque de esto va a ser el examen siguiente. Vamos a hacer examen cada 8 días, yo creo. Mejor. Y de 3 temas. Mínimo. A ver, ahora, atención, escúchenme, hermanos preciosos. Pensar como piensa Yahshua es compartir su certeza. Por eso dice, ten fe. A ver, si yo pienso como Elohim, yo comparto su certeza, extiendo su certeza, no lo extiendo a Él, su certeza. Y entonces por eso dice Yahshua, ten fe. O dice, tu fe te ha salvado. He hecho oración por muchas personas que han estado enfermas en esta semana. Yo les dije, mi fe es grande. No sé de qué tamaño, pero sí es grande. Y no me estoy jactando. Pero te va a salvar Yahshua a través de tu fe, no de la mía. Por eso Hamashiach dice, según tu fe se ha hecho. ¿Está o no? No dice, según la fe del que ora. No, según tu fe es hecho. O sea, no poner límites. Aleluya. Bueno, a ver, entonces, escuchen bien esto. Pensar, porque dice que tenemos que tener la mente de Mashiach Yahshua. En tu versión dice tal vez tener la mente de Cristo, para que se entienda, por amor a los nuevos. Hay muchos nuevecitos que están viniendo a conocer la Torah, aleluya. Pero Él es el Mashiach. Hago un paréntesis. La palabra Cristo quiere decir ungido, pero no especifica quién. Si tú le preguntas a un budista quién es tu Cristo, Buda. Si tú le preguntas a un islámico quién es tu Cristo, Mahoma. Entonces no es la palabra más. Entonces, a ver, dice que pensemos, que tengamos la mente de Mashiach. Eso está en el Tanaj. Ahora, pensar como Él es compartir su certeza, porque Él es cierto en todo. Entonces, Él nos dice, ten fe. Entonces compartimos el amor perfecto que Él comparte con nosotros. El rey David, vamos a seguir hablando ministrando 1 Samuel y 2 Samuel. Fue algo especial el rey David. Cometió pecados, sí, y graves, y tuvieron consecuencias más graves todavía. Pero él tenía un corazón muy bueno. Y tú dirás, ¿pero cómo? ¿Alguien que peca? Hemos pecado más nosotros. Mejor nos callamos la boca. Todos. Entonces, la idea es esta. A ver, el rey David tenía un corazón perfecto para con Yahweh. Él pecó y se arrepintió, le dolió tanto haber ofendido al Todopoderoso, por eso escribió el Salmo 51. Y si no lo habíamos visto en el Salmo, vamos a ver que Salmo escribiendo el Salmo. Se sigue de toda lógica. Esto es el rey David. Adoro a Yahweh. Entonces, a ver, pero el Eterno lo que está buscando, y ahí va la invitación para todos aquí y allá, es hombres
que tengan un corazón dispuesto para servirle. Y mujeres que tengan un corazón dispuesto para servirle. Que no tengas límite para darte, para dar, para bendecir. En todos los sentidos, en todos. Por tercera vez, no les estoy pidiendo dinero, por favor. Esto hay que entenderlo espiritualmente, pero también el dinero cuenta para el reino. Escuchen bien. Ahora, el Ruach HaKodesh, hemos ministrado, nos va conduciendo a todo esto, porque Él es el que nos guía a toda verdad. ¿Para qué querés saber lo oculto si se regatea todo, si no se le da al Eterno lo que le corresponde? El reino de Elohim es íntegro. Entonces, el reino de Elohim, vamos a poner así, un límite, es un decir, pero es ilimitado, es íntegro. Entonces yo tengo que ser íntegro para poder estar dentro del reino de Elohim. Íntegro es ser buena persona, ser honesto, ser ético, no ser un mentiroso, no ser un adúltero, no ser un mentiroso, no ser un ladrón. Cumplir los mandamientos de la bendita Torah. El reino de Elohim, Yahweh, es íntegro. Por lo tanto, si tú quieres ser partícipe del reino de Elohim, tienes que ser íntegro. Alguien que no sea íntegro no va a poder entrar al reino. Y el reino ya está acá. Ya está acá. Yahshua lo dijo. El reino se ha acercado. Ha venido a vosotros. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Entonces, el ser íntegro, eso te involucra, o sea, entras directamente al reino. Y el Eterno permite que sepas cosas ocultas que tú y yo no conocemos. Clama a mí y yo te responderé. Clamar es en santidad total. Y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Aleluya. Pero una persona mentirosa, chismosa, murmuradora, que causa divisiones en una keila, no puede estar dentro de la integridad del reino, hermanos. Las palabras que tú y yo utilizamos son símbolos, y lo que es verdad no necesita explicación. Si a un niño tú le dices 2 más 2 es igual a 4, 2 más 2 es igual a 4, esa es la verdad. Le tienes que explicar cómo se hace la suma, pero no le vas a explicar por qué 2 más 2 son 4 en profundidad. No sé si me di a entender. Porque es verdad y no necesita explicación. Así es en lo espiritual, hermanos. Así es en el reino. Ahora, la verdad es eso y punto. No hay que dar más explicación porque es verdad. Cuando la gente no quiere entender la verdad, entonces como echar las perlas a los cerdos. ¿Quién lo dijo? Yahshua. O sea, las cosas del reino. Por eso Él hablaba en parábolas, porque la gente tenía ojos, pero no quería ver. Tenía oídos, pero no quería oír. Para que no vean, ni oigan, y no se salven. O sea, hay gente tan malvada que así ya habla Yahshua. Por eso Yahshua habla con esos términos, porque la gente no quiere saber del reino. Quiere saber del reino de Hasatán, del oculto, de cómo ganar dinero fácil, de cómo acostarse con muchas mujeres y tomar mucho vino y drogarse hasta perderse. Pero del reino de Elohim no quiere saber nada. Ahora, el Ruach HaKodesh, por así decirlo, nos traduce lo útil, o sea, es como un traductor, como ahorita la Jot Jimena me está traduciendo al inglés. Entonces, cosas que no entendemos, como no entiendo esto, Padre, y viene una revelación. Él es el traductor. Pónganlo así, le estoy poniendo ejemplos sencillos para que se entienda, hermanos. Yo lo que quiero es que salgas muy bendecido en esta bella tarde de Shabbat. Es como el traductor, porque Él, como el Todopoderoso, recuerden que Él es el Señor, Él es el Adón, sabe que nosotros tenemos un límite y Él no. Y entonces no entendemos algo y viene y nos dice, esta cita significa esto, o este acontecimiento que, valga la redundancia, aconteció en la Keilah, significa esto. Es el traductor, hermanos, y eso es lo oculto. No necesitamos libros de Cábala.
Todo eso lleva a la perdición, hermanos. Apenas nos visitó una hermana de otra parte del país y me dijo: Roe, yo guardo Torah y soy miembro de esta congregación Gozo y Paz a nivel mundial. Qué bueno, Ajot, me da mucho gusto conocerte. Mi esposo no, mi esposo estudia mucha cábala y me dice: tú sigues estudiando ahí con Gozo y Paz porque estás en el kinder. Y yo es como si ya estuviera en la universidad. No, eso es un gran error. Eso es un ego a la 10ª potencia. O sea, un ególatra. Y lógico, los ególatras no van a entrar al reino de los cielos. Apocalipsis 21:8. Entonces, a ver, la idea es esta. Si el Ruach HaKodesh nos está traduciendo, nos está traduciendo, entonces vamos viendo lo que es útil de lo que es inútil. Y entonces vamos separando lo kadosh de lo profano. Porque otras cosas no sabíamos antes. Y fue el Ruach HaKodesh el que nos dijo: no puedes comer esto, no puedes hacer esto en Shabbat. Él es un traductor, por así decirlo. Entonces, lo que no tiene significado nos lleva a lo que tiene significado. Y nos lleva de lo temporal a lo eterno, hermanos. Esto es algo precioso. Ahora, mucha atención. Para Elohim, todo es ahora presente. Ya hemos dicho que aunque la Biblia dice Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, eso es un término que utilizaron los escribas, lógico, para tratar de definir al Todopoderoso, pero Él no tiene pasado, presente, futuro, pero una manera de poder explicarlo es que para Él es presente. Por eso dijo en la zarza, Yahshua HaMashiach dio la enseñanza de la zarza ardiente, y ahí está la resurrección de los muertos. Pero uno busca el término, la zarza. En la zarza no se habla de la resurrección de los muertos. ¿Quién me tuvo que decir y quién nos tuvo que decir después a todos? Porque estaba hablando Yahshua HaMashiach ahí. Porque ya daba por hecho que están vivos Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Él todo lo ve en presente, el eterno. No ve las cosas en pasado ni en futuro, porque Él es. Por eso es tan importante mencionar su nombre correcto: Yahweh, Yahshua, no Yeshua, Yahshua, porque si no estás hablando de otra persona. Él vino en el nombre del Abba, porque Él es el Abba y su nombre es Yahweh. Y tú no puedes decir que Yahweh es uno y Yeshua otro. Eso también es importante para que se te quite la venda y puedas ver lo oculto. ¿De acuerdo? ¿Cuántos hay acá? Aleluya. O a lo mejor sí estás muy interesado en la plática, la administración, o ya te dormiste. No. Entonces, a ver, para Elohim todo es presente porque Él es eterno. No hace nada, pongan atención porque esto, no hace nada al final, ya lo hizo. Él no está esperando que se desencadenen los últimos tiempos. Él lo ve ya todo desencadenado, lo ve ya todo hecho. No sé si me doy a entender, porque lo ve todo presente. A ver, si gustas anotar, no hace nada al final. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Si dijéramos, Elohim va a hacer esto, nosotros decimos porque somos humanos. Pero el eterno no hace nada al final, porque Él es eterno. ¿What? ¿Quién entendió? Sí, se entiende, ¿verdad? O yo ya estoy loco. Él no hace nada al final, porque Él es eterno. No hay tiempo para Él. Ahora, mucha atención, escuchen. Por así decirlo, el último paso que Elohim dará fue al principio. Repito, el último paso que Él hará o dará fue al principio. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bereshit, Génesis, en el principio. Él hizo todas las cosas. Y todos los libros que nosotros hemos ido estudiando, todo
remite a Bereshit, que es la Torah, la base de la Torah, por así decirlo. Entonces, el último paso, repito por tercera vez porque vi hermanos interesados y hermanas anotando, el último paso que Elohim dará fue al principio. Él ya lo dio. No es como nosotros, hermanos. Y eso es lo oculto. Si nosotros entendemos, si tú entiendes este tema, quiero que lo revisen 10,000 veces, hermanos. Entonces, y tú eres íntegro y tú no regateas, no pones límite al exaltar al Eterno, entonces formas parte del reino y de inmediato no necesitas hacer largas oraciones y morirte de hambre 3 días de ayuno seguido y que el estómago se te pegue con el espinazo. No es necesario eso, nada más ser íntegro, ser derecho, ser kadoshim. Te vuelves parte del reino de Yahshua y Él abre su cofre y esto es lo oculto para ti. Te voy a revelar esto, a ti nada más. Y a otros les revela otra cosa. Y a otros les revela otra cosa. Vemos cómo la Biblia es hermosísimo libro, es el libro más hermoso. No hay otro libro más hermoso que la Biblia. Los profetas fueron recibiendo una parte cada uno y todo es íntegro, es integridad. Bendito es su nombre. Ahora, mucha atención. Nada más permítame agregar una frase. Lo que es eterno está siempre presente. Porque lo que es eterno siempre será presente. Y el presente es presente. Me estoy refiriendo a los tiempos. Lo que es eterno estará o está siempre presente. Ahora, mucha atención porque ya voy terminando, pero nadie se levante todavía. No cambia al aumentar el reino porque fue creado para expandirse. A ver, cuando el Eterno me pone esa visión de Tehuacán, la región y más allá, yo estaba en la barca y todo aquello, a ver, porque lo sigo recordando como si fuera hoy mismo. El reino no cambia al aumentar porque fue creado para expandirse. Entonces lo que tú, todos ustedes, allá también y yo, estamos haciendo para que la Torah sea conocida, no cambia porque fue creado todo esto para la eternidad. Ya vimos que ese es el motivo de la creación. Y fue creado para expandirse, no para que se quedara. Y las personas que no son íntegras, o sea, que su integridad total de lo que ya expliqué, entonces no son parte del reino. Ellos no saben lo que es esto de expandir el reino, pero el reino fue creado para expandirse. Por eso el Eterno ya sabía, lógico, Él ya lo sabe todo, que iba a haber, perdóneme, internet, Facebook, YouTube, todo lo sabía. Por eso dijo, esta Torah llegará hasta el último rincón de la tierra. Y después vendrá el fin. Antes se viajaba en barco, Rab Shaul tuvo que viajar en barco, enviar cartas que tardaban tal vez meses en llegar. No cambia el reino, porque el reino fue creado para expandirse. Ahora escuchen, si tú no percibes su expansión, ojo, atención, si tú no percibes la expansión, significa que no sabes lo que es el reino. Y esto que yo acabo de explicar esta tarde, todo eso no es ocultismo, no, es lo oculto, algo de lo que yo te quiero mostrar. El Eterno me ha enseñado, bendito Yahshua Mashiach, para que tú vayas aprendiendo qué es lo oculto y por qué libros que se escriban de Cábala lleguen hasta el techo. No sirven para nada, son basura. Porque se necesita el Ruach HaKodesh. Se necesita irse a esconder una cueva como los que escribieron el Zohar, el libro del esplendor, sin Yahshua, sin el Ruach HaKodesh que les hablara. Podríamos hablar también de eso. Se necesita al Maestro Yahshua, su bendito Ruach HaKodesh. Necesitamos que nos traduzca. Tú necesitaste, y yo también, y hasta la fecha sigo estudiando, ¿quién me enseñe qué quiere decir este verso?
Si yo no encuentro, entonces me pongo a orar, pongo mis manos así. Padre eterno, no entiendo este verso. Por favor, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Quiero oír tu preciosa voz, Ruach HaKodesh. Amén. Y se abre, o sea, como así, rápido. Es esto. ¿Quién lo dijo? El Ruach HaKodesh. Yo lo anoto y te lo enseño. Como así tú vas a enseñar a otros y así se expande el reino. Ahora, todo esto que yo les expreso, miren, si tú no percibes, a ver, quiero retomar la idea, si tú no percibes la expansión del reino, significa que no sabes lo que es el reino, ni tampoco quién lo creó. Y lo creó Yahweh. Estamos en la última semana, me refiero a los tiempos, como el profeta Daniel lo ministró, inspirado por el Ruach HaKodesh, es lógico. Entonces, a ver, las cosas no estuvieron ocultas. Nosotros con nuestro ego estábamos ocultos. Las cosas no estaban ocultas. Nosotros con nuestro ego habíamos hecho que toda esta revelación preciosa de la Biblia estuviera oculta a nuestros ojos. Pero nos humillamos algún día y lloramos por nuestros pecados y nos sentimos tan mal por haber ofendido a un Elohim, un Dios, un Elohim tan bueno y el único verdadero. Y lloramos, y entonces Él dijo: bautízate, baja las aguas en mi nombre, Yahshua es su nombre, guarda el Shabbat, vístete en esta forma, vístete con recato, guarda mis fiestas, entra a los pactos, para los varones el pacto de Abraham, etcétera, la circuncisión, la Brit Milá. Y entonces todo lo que parecía oculto no es que estuviera oculto, nosotros estábamos ciegos por nuestro ego. Y termino, pero nadie se levante, por favor. La luz de Elohim jamás estuvo velada, porque es luz. Vuelvo a repetir para los que les guste anotar y aprender: la luz de Yahweh jamás ha estado velada, porque es su voluntad compartirla, como ahora. Nunca estuvo velada su luz, porque no se pone debajo de un sofá, ¿verdad? Sino se pone en la mesa para que alumbre a toda la casa. ¿Quién dijo eso? Yahshua. Entonces, a ver, una pregunta. ¿Y cómo iba a ser posible si lo que se comparte hubiera sido ocultado primero para luego ser revelado? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué trabalenguas? A ver, voy a explicarlo. ¿Cómo iba a ser posible si lo que se comparte hubiera sido ocultado para luego ser revelado? No. O sea, todo está revelado en la Biblia. El problema éramos nosotros, que estábamos ciegos en nuestros delitos y muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice la Biblia: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Eso significa ceguera total. Y entonces la luz de Yahshua jamás estuvo velada, todo el tiempo ha estado. Cuando tú te convertiste y yo, vimos el cielo más azul, como cuando nos enamoramos. Vimos el cielo más azul, las flores más hermosas. Es preciosa su creación. Padre, eres maravilloso. Eso ya estaba, no lo veíamos, pero estaba, ¿sí o no? La luz de Yahshua nunca estuvo velada. Repite eso. Porque su voluntad es compartirla. Y entonces, ¿cómo iba a ser posible que lo que era necesario compartir estuviera velado? No estaba velado. El problema era nosotros, éramos nosotros. Y concluyo nada más con esto, y ya termino. Ahora sí ya pueden levantarse los que se tengan que levantar. Concluyo con esto, hermanos. 1, ser íntegro. 2, no regatear. 3, ser parte del reino entonces. Y entonces se cumple lo que dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Vamos a seguir, yo les voy a seguir compartiendo este tipo de temas y de experiencias. No voy a compartir cábala, no. Pero, a ver, para los que son maduros yo creo que me van a entender, y la mayoría de la congregación es madura.
Algún día te voy a platicar, y no es para jactancia ni para que yo me crea más que tú, no. Somos iguales. Que yo no regatee es otra cosa. Entonces tú no regatees y tendrás bendición de revelación, muchas cosas. ¿De acuerdo? Y yo sé que ya muchos tienen el Tevilá, el bautismo del Ruach HaKodesh. Cuando me dicen las personas, ¿cuántos años tienen ustedes, Roe? Muchos, pero más viviendo en el Espíritu. Y no estoy exagerando, no estoy diciendo ninguna mentira. Tengo más tiempo viviendo en el Espíritu que en lo que es la carne, no me refiero al pecado, sino en el cuerpo, de ir, trabajar, el ganar dinero para el sustento, el venir a ministrarte. Entonces, tú tienes que tener ese tipo de experiencias y no son viajes astrales. ¡Qué caras! Ahora, ¿qué sintieron con este tema? A ver, ¿qué sintieron? Son libres de expresar lo que gusten. A ver, algún valiente ahí, hay muchos valientes ahí. ¿Qué sintieron? Pónganse de pie el que quiera opinar. ¿Y qué sintieron con este tema? No abundan los valientes, no. Espérense tantito, no se me alboroten, tampoco tantos. De este grupo, alguien que quiera, una mujer valiente que quiera decir, yo sentí esto, entendí esto, no sé.